Óiganme bien esto, porque necesito que lo sientan antes de que se los explique. Hay una persona que estuvo en el cuarto exacto donde decidieron qué hacer con Pedro Sola, que desde que salió de ahí no ha podido quedarse callada. Todos vimos la foto que nos quisieron vender, el abuelo entrañable, conmovido hasta las lágrimas, rodeado de perritos rescatados, como si con eso alcanzara para borrar lo que dijo hace 2 semanas. Y a muchos se les quebró el corazón viéndolo, pero lo que pasó antes de que prendieran esa cámara y lo que pasó apenas la apagaron, nadie se los ha contado todavía. Y les prometo que no tiene nada que ver con perdón. Porque mientras el país entero creía que Pedro Sola por fin encontraba paz adentro de Ventaneando, alguien no estaba dispuesto a cargar con esa decisión. Alguien más prefirió no acercarse siquiera. Y el propio Pedro, el mismo que sonreía frente a las cámaras, terminó esa tarde entendiendo algo que le dolió más que cualquier insulto que ha recibido en redes en las últimas semanas. No les voy a adelantar qué fue, pero cuando lleguen al final de este video, esa sonrisa frente a los perritos les va a doler distinto. Vamos por partes, porque hay que entender primero qué fue exactamente lo que se transmitió como reparación. El 17 y 18 de julio, Pedro Sola visitó la Fundación Yacuna junto con parte del equipo de Ventaneando y participó en una donación impulsada por el programa y por TV Azteca. Yacuna trabaja con animales abandonados y con casos de violencia y no fue elegida al azar. Cualquier asesor de imagen les habría dicho que ese nombre, esa causa, conecta directo con lo que Pedro Sola necesitaba lavar. Ahí conoció historias de perros rescatados, convivió con ellos y según reportes de medios como Por Esto y Grupo Marmor, dijo que era la primera vez en su vida que pisaba un refugio de ese tipo. Y aquí quiero que escuchen sus propias palabras, porque dicen más de lo que parecen. Sola contó que sintió una situación, una emoción, unas emociones muy extrañas. Dijo que estuvo a punto de llorar 2 veces y que se contuvo. Contó que le enseñaron a acercar la mano con el puño cerrado primero, para que los perros lo olfatearan antes de tocarlos y que ninguno le ladró. Y en algún punto, cuando le preguntaron directamente si había ido por amor a los animales, soltó algo que a muchos les sonó más raro que tierno. Dijo que normalmente los perros no se le acercan, que él cree que lo huelen y notan que no es cariñoso, y que agradeció que ese día por lo menos no le hubieran ladrado. Deténganse un segundo en esa frase, porque no es la reflexión de un hombre que acaba de entender el daño que causó, es la reflexión de un hombre incómodo midiendo cada palabra, consciente de que lo están observando con lupa. Y esa incomodidad, esa sensación de estar actuando un guión que no escribió, es exactamente el hilo que vamos a seguir en este video. Porque la reacción del público no fue de perdón, fue de sospecha. No basta con ir a un refugio después del escándalo, se volvió. Otra vez, la frase que resumió el sentir general en redes. Y no toda la audiencia piensa igual, hay que decirlo con honestidad. Una parte lo leyó como un primer paso genuino, como alguien de otra generación tratando de aprender tarde, pero tratando al fin. Pero la mayoría, la que ya venía siguiendo cada capítulo de este caso, lo leyó como control de daños con forma de ternura. Y la razón de esa desconfianza no es un capricho, es memoria. Este canal ya les contó hace apenas unos días cómo se le fueron agotando las excusas una por una. Primero fue la edad, la idea de que a un hombre de 80 años había que perdonarle un desliz por generación. Después fue el cariño acumulado del público en 30 años de pantalla. Y cuando ni siquiera eso alcanzó, lo único que le quedaba era el respaldo institucional. Y ese también se le cayó cuando su propio jefe, Ricardo Salinas Pliego, calificó sus palabras de lamentables sin anunciar ninguna sanción real. Les contamos después que la crisis dejó de ser personal y se volvió institucional. 6 marcas, Panditas, Trident, Halls, Clorets, Hellmann's y Crema Lala se deslindaron públicamente del programa. Se convocó una marcha frente a TV Azteca el 16 de julio. Una diputada presentó una iniciativa que ya le pusieron el apodo de Ley Anti-Pedro Sola, buscando sancionar la apología del maltrato animal desde la televisión. Y hasta su compañera de set, Vanessa Claudio, rompió el silencio interno del programa para decir que lo vio muy afectado y que esperaba consecuencias, aunque aclaró que se lo dejaba a los jefes. Y les contamos, apenas hace unos días, algo todavía más pesado, que todo esto le está costando a una empresa que ya venía arrastrando un concurso mercantil desde el 7 de julio, con más del 64% de sus adeudos vencidos y más de 600 acreedores esperando cobrar. Que Ricardo Salinas Pliego, el mismo que construyó su imagen pública sobre el discurso de que él se hizo solo, sin depender de nadie, está pagando un convenio de más de 32,000 millones de pesos al SAT en abonos diferidos hasta 2027, mientras enfrenta demandas de fraude en Nueva York por más de 400 millones de dólares. Ese es el terreno exacto sobre el que se paró esta visita al refugio. 4 frentes abiertos, ninguno resuelto del todo, una empresa sin margen financiero para seguir viendo cómo se le van los anunciantes uno por uno.
Y hay algo más detrás de esa desconfianza que vale la pena nombrar, porque no es solo sobre Pedro Sola, es sobre dos formas de ver a los animales que llevan chocando en México desde hace años. Para una generación, un perro es una mascota, un animal que se cuida pero que ocupa un lugar distinto al de una persona. Para otra generación, más joven, más ruidosa en redes, un perro es familia y punto. Cuando Pedro Sola dijo lo que dijo sobre envenenar perros y disparar a sus dueños, no solo ofendió a quienes aman a sus mascotas, confirmó, para mucha gente, la sospecha de que hay toda una generación de conductores de televisión que nunca entendió ese cambio y que ahora lo está pagando tarde, mal y a fuerza. La visita al refugio se leyó para esa misma audiencia como el intento de una persona de 70 y tantos años tratando de aprender en cámara, en tiempo récord, un lenguaje emocional que llevaba décadas sin necesitar aprender. Y eso, aunque fuera sincero de su parte, no alcanza a borrar la sospecha de que la urgencia no vino de él. Vino de la empresa que lo necesita otra vez funcionando en pantalla. Entonces, con todo ese peso encima, alguien tuvo que decidir qué hacer. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre perritos rescatados y empieza a ser sobre quién decide, quién obedece y quién termina pagando el costo emocional de una decisión que no tomó. Circula una versión, todavía sin confirmación oficial, del comentarista de espectáculos Javier Seriani que cuenta algo muy distinto a la imagen de reconciliación que vimos en pantalla. Según él, la visita al refugio no nació de Pedro Sola. Nació de las productoras del programa que habrían notado algo tan incómodo como cínico. El rating de Ventaneando había subido con todo este escándalo. Y en vez de bajar el perfil del tema, la idea que se les ocurrió, siempre según esta versión, fue exactamente lo contrario. Llevar a Sola a convivir con animales con cámaras del propio programa filmando cada segundo y venderlo como sensibilización. Insisto, esto no está confirmado por TV Azteca ni por ningún medio con reportería directa dentro de la empresa. Es la lectura de un comunicador de espectáculos con fuentes propias en el medio, no un documento, no una filtración con nombre y apellido verificable. Pero encaja, y de forma incómoda, con un patrón que este canal ya documentó antes. Cada vez que a Ventaneando le urge cerrar un tema, aparece un gesto público cuidadosamente calculado para la cámara, y casi nunca una consecuencia real puertas adentro. Y aquí aparece el primer nombre que ustedes no esperaban encontrar en esta historia. Pati Chapoy no fue al refugio. Según la misma versión, cuando las productoras propusieron que todo el elenco participara del gesto, ella se negó a ir personalmente con el argumento, otra vez sin confirmación oficial, de que ella no había cometido el error y que no iba a pasar por ningún proceso de sensibilización que no le correspondía. Piensen en lo que significa eso si es cierto. La misma mujer que se rió en cámara el día que Pedro Sola habló de envenenar perros. La misma que, apenas unos días después, tuvo que ver cómo su cuenta de X quedaba suspendida horas después de esa risa, y que prefirió llamarlo funa y desviar la conversación hacia otros temas dolorosos en vez de hacerse responsable. La misma que, el 16 y 17 de julio, firmó su parte del comunicado institucional hablando del compromiso de la empresa con la protección animal. Esa mujer prefirió no aparecer en el único gesto que se organizó para demostrar ese compromiso en la vida real. No hizo falta que lo dijera con esas palabras exactas. Bastó con que no estuviera en ninguna de las fotos. Y no es la primera vez que Pati Chapoy elige exactamente ese movimiento cuando algo amenaza con salpicarla de verdad. Este canal también les contó, hace unas semanas, la lista completa de frentes que ella misma trae acumulados desde hace tiempo. Un juicio activo en Texas por $180 millones que le interpuso Gloria Trevi, su propio ex asistente de máxima confianza, uniéndose públicamente a esa demanda. A Marta Figueroa jurando en cámara que jamás la va a perdonar. Hoy a extrabajadores de 25 años demandándola por despido injustificado. Cada vez que a Pati Chapoy le toca cargar con algo, aparece un tema más grande, más urgente para que la conversación se mueva hacia otro lado. Y no ir a un refugio de perros, dejando que otros carguen con la foto. Es exactamente ese mismo movimiento, solo que en miniatura. Mientras Chapoy se mantenía a distancia, del otro lado del organigrama alguien más habría reaccionado distinto, pero no mejor. Según esta misma versión, Ricardo Salinas Pliego, al enterarse del resultado de la visita, no quedó satisfecho. Al contrario, la habría calificado, en privado, como una decisión mal pensada, un espectáculo que en lugar de cerrar el escándalo lo mantuvo vivo un día más frente a las cámaras del propio programa. Y aquí conviene recordar algo que ya les explicamos en el video anterior, porque cambia por completo cómo hay que leer ese enojo. Este no es un empresario que hoy tenga margen para tolerar decisiones que salgan mal. Salinas Pliego construyó su imagen entera sobre el discurso de llamar gobernícolas a quienes dependen del Estado presumiendo que él se hizo solo. Y sin embargo, su propio imperio nació con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari y hoy sostiene buena parte de su negocio, Banco Azteca, dispersando justamente los programas sociales que su discurso ataca en público.
Ese hombre, con ese nivel de contradicción ya acumulado, hoy enfrenta además un concurso mercantil, una reducción estimada de casi el 43% de su patrimonio personal respecto al año pasado, y demandas de fraude por transferencia de activos en cortes de Nueva York. Cuando un hombre así se entera de que una idea de sus propias productoras generó más ruido en vez de menos, la reacción no tiene por qué ser pública para ser real. Le sobran motivos para estar furioso con cualquier error que le cueste un solo anunciante más. Y en medio de las dos posturas, Ricardo Salinas Pliego molesto con el resultado, Pati Chapoy negándose a asociar su imagen con el error, quedó una sola persona parada frente a las cámaras, Pedro Sola, el hombre que según esta versión no diseñó la visita, no eligió el guión emocional que le tocó actuar y terminó cargando solo con la parte más incómoda de todo esto, sonreír, conmoverse, dejar que la cámara lo capturara justo en el momento en que casi se le quiebra la voz para que la empresa entera pudiera decir que ya hizo algo. Vale la pena detenerse aquí un segundo, porque esto no es únicamente un dato incómodo sobre cómo funciona la televisión mexicana por dentro, es la explicación de algo que ustedes ya notaron en las imágenes de esa visita, aunque no supieran ponerle nombre. Esa frase suya sobre que los perros no se le acercan, sobre que sintió que no les gustaba, sobre agradecer que ese día no le hubieran ladrado, y no era la emoción de alguien que por fin entiende el maltrato animal. Era la incomodidad de alguien que sabe que está siendo observado, evaluado, medido en un terreno que no eligió pisar y del que no puede salir sin quedar peor. Y hay otra pieza de este mismo tablero que este canal todavía no les había presentado del todo, Mónica Castañeda. Ella fue quien confrontó a Sola en vivo el mismo día que soltó el comentario original, el 7 de julio, cuando todavía nadie más en el foro se atrevía a decirle nada. Y fue también una de las 4 personas que el 16 y 17 de julio leyó en cámara el comunicado institucional sobre bienestar animal junto a Pati Chapoy, Ricardo Manjarres y el propio Sola. Es decir, la misma mujer que lo confrontó cuando nadie más lo hacía, terminó semanas después prestando su rostro para defender institucionalmente a la empresa que lo protege sin sancionarlo de verdad. Castañeda construyó buena parte de su carrera en periodismo serio en Fuente Dura antes de aterrizar en Ventaneando, y ahí, según su propio patrón documentado, su lealtad a Chapoy termina pesando más que su instinto periodístico original. No le estamos acusando de nada puntual sobre este episodio. Solo queremos que vean el patrón completo. En Ventaneando, romper el silencio no te saca del sistema. Te convierte en la próxima voz que el sistema usa cuando necesita parecer que está haciendo algo. Y esa es exactamente la trampa en la que cayó Pedro Sola con la visita al refugio, según todo lo que hemos reconstruido hasta aquí, porque el gesto que debía cerrar la crisis, el que la audiencia esperaba que fuera sincero, terminó siendo puertas adentro, un ejercicio de control de daños diseñado por otros, aprobado a medias, puntos criticado por el dueño de la empresa apenas terminó de grabarse y ejecutado por un hombre de 80 años que no tuvo margen real para decir que no. Ahora, hay que ser justos con la información que tenemos porque este canal no repite versiones sin decir claramente qué tan sólidas son. Todo bloque que acaban de escuchar sobre quién propuso la visita, sobre el enojo de Salinas Pliego, sobre la negativa de Chapoy a participar, proviene de una sola fuente de espectáculos, no de reportería confirmada por TV Azteca ni por documentos oficiales. No hay comunicado que lo respalde, no hay declaración directa de ninguno de los mencionados que lo confirme. Lo que sí podemos afirmar con certeza, porque está documentado por varios medios, es que la visita ocurrió, que hubo donación, que Pedro Sola dio esas declaraciones textuales sobre sentirse conmovido, y que la reacción del público se dividió entre el escepticismo generalizado y una minoría dispuesta a leerlo como un primer paso genuino. El resto, el por qué y el cómo, es la pieza que falta y que quizás nunca se confirme del todo, pero encaja de forma casi perfecta con 4 semanas de un patrón que este canal ya viene documentando. Cada vez que alguien en Ventaneando necesita cerrar un tema, punta aparece un gesto cuidado para la cámara y casi nunca una conversación honesta puertas adentro. Y aquí es donde Pedro Sola, según circula también en el entorno del programa, habría llegado a un límite personal. Se comenta que pidió tiempo fuera del aire, algo cercano a unos meses de licencia, cansado de que las decisiones sobre su propia imagen las tomaran otras personas sin consultarlo, tan cansado de que su nombre se use como material de reparación de una empresa entera. No hay confirmación oficial de esa solicitud tampoco, pero si lo piensan con calma, tiene sentido. Un hombre que llevaba 30 años construyendo la imagen del abuelo entrañable de la televisión mexicana, sin contrapeso escénico desde la muerte de Daniel Bisogno, con declive físico documentado, con tocaídas, fracturas, bastón en el set, se equivocó, pidió perdón y fue usado después como pieza de un plan de reputación que él no diseñó. Terminó de recibir tanto la desconfianza del público como el enojo privado de su propio jefe.
No hace falta ser su fan para sentir, aunque sea un poco, lo injusto que resulta cargar con las consecuencias de un error propio y con las de una estrategia ajena al mismo tiempo. Y esto nos deja con la pregunta que de verdad importa, la que nadie en ese comunicado institucional ni en esa visita al refugio quiso responder en voz alta. ¿A quién protegía realmente esa visita? Porque si la protegía a él, no explica por qué Chapoy se negó a acompañarlo, ni por qué Salinas Pliego reaccionó con molestia en lugar de respaldo. Y si protegía a la empresa, entonces el costo lo terminó pagando. Otra vez la misma persona que ya venía cargando con todo desde el 7 de julio. Esa es la parte que la foto bonita no muestra, que la reparación pública más visible de todo este escándalo no nació de un arrepentimiento compartido, nació de un cálculo de rating, se ejecutó entre personas que ni siquiera se pusieron de acuerdo del todo entre sí y dejó a un solo hombre parado frente a la cámara, cargando con la actuación de una paz que puertas adentro, según todo lo que hemos visto, nadie sintió de verdad. Y quiero que piensen en algo más antes de que cerremos este video. Ventaneando lleva 30 años vendiéndose como el foro que expone los errores ajenos, que juzga a otros famosos sin piedad, que construyó una audiencia entera acostumbrada a señalar con el dedo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese mismo mecanismo se le volteó de frente. La diferencia es que cuando le toca resolver su propio escándalo, el programa no aplica el mismo estándar de exposición que aplica todos los días con el resto de la farándula mexicana. No hay comunicado transparente, no hay sanción clara, hay un gesto para la cámara, cuidadosamente diseñado, y una serie de decisiones puertas adentro que solo conocemos porque alguien, desde fuera del comunicado oficial, decidió contarlas. Y hay una última pieza que quiero dejarles antes de cerrar, porque conecta todo lo anterior con algo mucho más grande que Pedro Sola. El comunicado institucional del 16 y 17 de julio, el mismo que leyeron entre 4 voces distintas, Ponom Prosresh prometía un programa interno de sensibilización y educación sobre bienestar animal para los equipos corporativos y de producción de TV Azteca. No para el público, para adentro. Y esa sola línea, si la leen con cuidado, dice más que cualquier declaración de Pedro Sola frente a los perritos de Yacuna. La propia empresa reconoció por escrito que el problema no era solo un conductor con la lengua floja, era una cultura interna que necesitaba corregirse desde la raíz. Y sin embargo, ese programa de sensibilización no incluyó, hasta donde se sabe, ninguna consecuencia real para quienes ya habían normalizado ese tipo de comentarios en pantalla durante años. Y sí que lógico, exactamente lo que le hicieron, incluida la propia risa de Pati Chapoy el día que todo esto empezó. Reconocer el problema por escrito y no tocar a nadie de arriba es, otra vez, el mismo patrón. La responsabilidad se reparte hacia abajo y la protección se queda arriba. Así que la próxima vez que alguien les diga que Pedro Sola ya cerró su capítulo con esa visita al refugio, piensen en esto. La persona que apareció más conmovida en esas imágenes es, según todo lo que hemos reconstruido, la misma que menos control tuvo sobre lo que estaba pasando ese día. Y esa, más que cualquier ladrido de fondo, es la parte de la historia que de verdad debería quitarles el sueño. Y ya que hablamos de gestos que se venden como reparación mientras puertas adentro, nadie asume la culpa de verdad, esperen a ver lo que pasó con Alejandra Jaramillo, porque ahí también hubo una empresa entera que prefirió el silencio a defender a su propia gente en el momento en que más lo necesitaba. Cuéntenme en los comentarios qué creen ustedes, ¿fue Pedro Sola víctima de su propia empresa esta vez o sigue siendo simplemente el único que nunca aprende a defenderse solo? Y no se vayan sin ver el video de Univisión dejando caer a Alejandra Jaramillo en silencio, porque el patrón que van a encontrar ahí les va a sonar más familiar de lo que imaginan.